Hola, sean todos bienvenidas, bienvenidos o bienvenides. Esperemos que disfruten de esta ponencia. Agradecemos su participación y agradecemos que se dieran el tiempito de estar aquí. También queremos agradecer a Telma González, que va a ser nuestra ponente del día de hoy. Agradecemos también su participación. Y bueno, nada más tenemos dos indicaciones, que es por favor mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagados durante la ponencia. Pueden ir también poniendo sus dudas o cualquier comentario que tengan aquí en el chat y al final una persona los va a leer y creo que es todo, creo que podemos comenzar. Esperemos que disfruten esta sesión. Perfecto. Hola, pues hola a todas, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, muy divertidas, muy festejadas en este día de las mujeres y las niñas en la ciencia y que hayan visto muchas cosas por ahí interesantes que les hayan llamado la atención. Yo vengo a hablarles de la rama del conocimiento más increíble, según yo, que es la biotecnología y un poco acerca de plásticos y de pues prácticamente cómo las bacterias pues pueden y están cambiando al mundo. Entonces, déjenme compartir la pequeña presentación con ustedes para que puedan verla. Ahí aún no pueden verla, ¿cierto? No, no se ve. Ahí mero. ¿Sigue sin verse aún? ¿O ya se ve algo? No, sí, ya se ve, ya se ve. Ah, perfecto. Excelente. Se ve que cambia y todo. Muy bien. Es que he tenido problemas con eso últimamente. Pero bueno, mucho gusto. Yo soy Telma González. Soy química farmacéutica de la UNAM. Y he dedicado los últimos años de mi vida a hablar de plásticos, de microplásticos y pues de bacterias increíblemente geniales. Entonces, bueno, empecemos primero por hablar de el campo en el que estoy metida, que es la biotecnología. Entonces les voy a contar un poquito qué es la biotecnología. Esta es la diapositiva con más texto que van a tener durante la presentación, así que pues va a ser bastante más como platicadito. Yo trabajo con biotecnología, que es el conjunto de técnicas o procesos o métodos que utilizan organismos vivos, como las bacterias, hongos o virus, o partes de ellos, su metabolismo, sus enzimas, sus anticuerpos, para, eh, para generar mejoras o bienes que sean de interés para el ser humano. Es decir, estudiamos cómo es que la naturaleza se ha desarrollado hasta ahora y cómo podríamos mejorarla para nuestros fines, ¿no? Para crear computadoras más rápidas, para crear mejores sistemas de transporte y movilidad, ¿no? Para crear nuevos tratamientos para padecimientos de médicos, ¿no? Entonces, todo lo que sea que la naturaleza haya hecho y que nosotros estemos observando para copiar y mejorar, eso es biotecnología. Entonces, ¿cómo se usa actualmente la biotecnología? Les voy a dar varios ejemplos de cosas que hemos estado haciendo con esta rama del conocimiento y que hemos observado cómo la naturaleza lo hace y lo hemos tratado de imitar, pues mejorando su eficiencia de alguna manera. Algunas de estas empresas son, por ejemplo, Upside Foods y Memphis Meats, que están haciendo carne que se parezca, que huela, que sepa, que sea tan nutritiva como la animal, pero a partir de ingredientes que vengan de bacterias, de plantas, cosas que no tengan origen animal. Entonces están creando carne sintética, carne de laboratorio, y ya han logrado hacer hamburguesas que parecen como de res, ya han logrado hacer pollo, albóndigas, cosas como platillos que hace unos 50 años o incluso unos 20 años no se nos hubiera ocurrido que podrían tener otro origen, pues ya están haciéndolos. Está también la empresa Spiver y Bucaballo y Modern Meadow, que todos ellos están haciendo diferentes materiales, diferentes textiles para reemplazar igual el uso animal, por ejemplo, en zapatos de piel, abrigo y eso, haciendo un material muy parecido, que tenga la misma textura, que tenga las mismas propiedades que la piel o que las telas que vienen del algodón, pero a partir de procesos que reduzcan la cantidad de agua que se utiliza, que mejoren todos los recursos que se utilizan al hacer estos materiales. La empresa Spiver, por ejemplo, hace una cosa muy, muy loca. ¿Saben con qué lo hacen? Lo hacen con hilo de tela de araña. Se dieron cuenta unos investigadores japoneses, los fundadores de Spiver,
que la tela de araña podía funcionar como un hilo y era súper resistente, que si le estirabas pues no se rompía, que aunque la vemos así muy, muy delgadita, la verdad es que en su conjunto resiste mucho y entonces tomaron las enzimas y el metabolismo que tiene una araña para crear esta tela y la pusieron en otro microorganismo que la puede crear más rápido. Y entonces no es que usen muchas arañas para tener mucha tela, sino que hicieron todo un método para no necesitar arañas, para crear este mismo material, y con ello han empezado a hacer chamarras. Hicieron una colaboración con la empresa North Face, que son estas chamarras súper gruesas para la nieve, y está funcionando súper bien tener una chamarra hecha de tela de arañas, pero que no viene realmente de arañas, ¿no? Es una cosa muy loca, muy increíble para googlearla. Entonces estamos cambiando los procesos de cosas que pensábamos que solo tenían una manera de hacerse, ¿no? ¿Quién se hubiera imaginado que con tela de araña se podía hacer una chamarra? También hay empresas como Protera, como Ginkgo Bioworks, que estudian los metabolismos, sobre todo de bacterias, y se adaptan a lo que otras empresas quieran. Por ejemplo, si una empresa de pinturas dice, yo creo mis pigmentos rojos con derivados del petróleo, pero ya no quiero usar derivados del petróleo. ¿Hay alguna opción que me puedan dar las bacterias? Ahí en Protera, en Ginkgo dicen, a ver, manos a la obra, vamos a ver qué hongos, qué bacterias crean un pigmento rojo, si ese pigmento podría servir para la pintura, si es más barato, si es sostenible. Todo ese análisis lo hacen pensando en cómo es que podrían obtener de fábricas dentro de una bacteria, de fábricas bacterianas, pues nuevos componentes, ¿no? Nuevas soluciones, igual para limpiar ríos, para limpiar la atmósfera, para un montón de aplicaciones médicas también, para identificar procesos de enfermedad en un cuerpo, también están muy interesados y estas empresas buscan la manera de solucionar un problema dado usando pequeñas bacterias o pequeños hongos o sus metabolismos. Y también están empresas como Ganovo, Selink y Aspect, que literalmente imprimen órganos como el hígado y como no sé, el páncreas. Poco a poco hemos desarrollado la tecnología para saber cómo están hechos y cómo son físicamente todas sus funciones, y entonces están desarrollando estas como impresoras 3D, no sé si alguna vez han visto alguna, que son como cubos huecos en donde una máquina como de estas que atrapan los peluches va bajando y va subiendo y va imprimiendo algo, y al final tienes una cosa en 3D que puedes tocar, que puedes usar como florero, como decoración. Generalmente lo usan para hacer partes de computadoras muy específicas, incluso para hacer yeso de brazos, así como súper a tu medida. Entonces, toda esta impresión 3D ahora hecha con tejidos biológicos para imprimir así tu propio hígado, tu propio riñón, todo lo que necesites. Se está trabajando justamente en esto, en cómo es que podríamos imprimir en 3D nuestros propios órganos una vez, si alguna vez fallan, ¿no? Entonces, es un cambio increíble a las listas de donaciones que tenemos, y pues todo esto es gracias a la biotecnología. Y probablemente ustedes piensen, bueno, pues sí está muy bien, pero seguramente lo hacen en Estados Unidos o lo hacen en Europa, y bueno, uno aquí en Latinoamérica, qué es lo que está pasando. Bueno, pues también hay un montón de ejemplos de biotecnología en Latinoamérica. Algunos de ellos son, por ejemplo, Microma, que utiliza hongos como biofábricas. Microma tomó ese nombre porque hacían pigmentos para ropa, pero a partir de hongos. Entonces, lo que ellos hacían es que se dieron cuenta de que los textiles, cuando los pintan, cuando los ponen estampados, se contamina mucha agua y es un proceso pues sumamente devastador, ¿no? Para el medio ambiente. Entonces dijeron, bueno, pues si podemos tener los pigmentos de otras fuentes, como los hongos, se contaminaría menos, se gastaría menos agua, y en eso están. Entonces ya han estado buscando nuevas soluciones, pero así es como nació Microma, que me parece que es argentino por ahí. También está Biflow, que es una empresa que se encarga de apapachar a las abejas. Como sabemos, si no hay abejas, probablemente, no, muy seguramente, moriríamos todos, porque pues son las encargadas de polinizar, de poblar, de muchas plantitas, de controlar algunos ciclos alimenticios. Y pues si no estuvieran en nuestro mundo, realmente sería muy difícil
que se balanceara de alguna manera toda la naturaleza que está aparte de los humanos, ¿no? Porque a veces creemos que los humanos somos todos, pero no, si las abejas no están, tendríamos un gran problema. Bueno, pero esta empresa se encarga de los programas de polinización para saber dónde están las abejas, cómo actúan, que lo hagan bien, que estén cómodas, también que estén bien nutridas, dependiendo del contexto en el que se encuentren. Y entonces, así, ¿no? Pues cuidar a todas las abejas para pues que ellas sigan en este mundo haciendo pues su función de polinizar y de llenar de florecillas todo. También está la empresa Kapur, que ha estado explorando el hecho de que de utilizar extremófilos, es decir, estos microorganismos, estas bacterias que viven en lugares muy calientes, como en bocas de volcanes, o en el desierto, o en zonas muy frías, como el Ártico, todas estas eh, microorganismos que viven en lugares que a nosotros nos parecen de condiciones muy extremas o de mucha presión, es decir, en el fondo del océano o muy arriba en la atmósfera, y ver cómo es que le hacen para tener este superpoder de sobrevivir y sobre todo para llevar esa información a otras especies que quizá no sobreviven mucho. Por ejemplo, algunos vegetales, ¿qué tal si podemos hacer que crezcan en un desierto? Entonces, si podemos tener cosechas de maíz o de trigo en algo que antes no era un terreno cultivable, pues eso nos ayudaría, ¿no? A tener más comida para lugares a los que quizá es muy difícil accesar o pues que simplemente la distribución no llega hasta ellos, ¿no? Les damos como que una oportunidad más de tener más tierras cultivables. También está la empresa Notco, esa me parece que uno de los fundadores es chileno, por ahí es latino, y hicieron un algoritmo para crear alimentos. ¿Qué es esto? Hagamos de cuenta que queremos hacer una mayonesa, ¿no? Y la mayonesa normalmente lleva huevo. Entonces ellos decidieron hacer un algoritmo que dijera, bueno, si no queremos usar productos animales para nuestros alimentos, ¿por qué los tendríamos que sustituir, en qué cantidades y cómo, ¿no? Y entonces ya el algoritmo tomaba en cuenta como todos los materiales comestibles y sustituía la presencia del huevo, o sea, su acción, no sé si era darle consistencia, si era darle color, sabor o algo, pues, ¿qué otras cosas podemos poner en vez de eso? Por ejemplo, no sé, soya o un poco más de sal o este condimento que no conocías, que estaba en la India o algo así. Entonces, poco a poco te da la receta de cómo hacer una mayonesa que no lleve productos de origen animal, pero que tenga la misma consistencia, que se vea igual, que sepa muy similar, que sea, que su nutrición más bien que sea igual de nutritiva, más bien que tenga como los mismos componentes nutritivos. Entonces, el algoritmo te va diciendo eso, ¿no? Y Notco ya tiene varios productos que van desde helado, hamburguesas, creo que ya tienen pollo y evidentemente la mayonesa que fue su primer hit. Entonces es increíble y eso también es algo que inventaron latinos. Después está la compañía Radial, que hacen biomateriales para reemplazar el plástico. Por ejemplo, cuando tú pides algo a domicilio y te llega, seguramente tiene ahí un papel hecho bola para que tu mercancía no esté volando por todos lados, o estos pedacitos de poliestireno expandido que solo hacen contaminación y los ocupas un ratito y ya no los vuelves a ver, pero duran años en el ambiente. Entonces, los fundadores de Radial hicieron justamente pequeños pedacitos de hongos y los hicieron crecer de manera especial para que ya no se necesite ese plástico y reemplazarlo, ¿no? Por esto de hongos que es natural y que pues se puede poner incluso ya desechar de manera pues mucho más ecológica que el plástico. Y también está la empresa New Organs, que justamente hace un par de semanas tal vez nos encontramos con la noticia de que se había trasplantado un órgano de un cerdo a una persona. Esa persona lo había acercado bien, estaba viva, estaba estable y todo. Y hay una empresa argentina, que justamente es New Organs, que está tratando de hacer algo similar, transformando los órganos animales desde su genética para que sean compatibles con los humanos y que eventualmente pues sean otra opción para pues los trasplantes de diferentes órganos. Entonces, pues igual, esto se está haciendo en Latinoamérica y con un montón de científicos latinos que pues poco a poco ahí han ido cambiando el panorama. Y no son todos, hay más, un poquito más a fondo. Está Ginsens, que igual tienen nanotecnología para diagnóstico, en el que ya se toman muestras muy pequeñas de fluidos, desde pues saliva, a veces creo que lágrimas o sangre, pero poquita,
para diagnosticar pues qué tipo de enfermedades tienes y pues si necesitas algún tratamiento, ¿no? En caso de que haya algo mal, es un tratamiento mucho más personalizado. También está NanoGrow, que ya tiene cremas dermatológicas, pero ya tienen anticuerpos, porque las cremas pues no solo son generalmente para hidratar y para verse bien, sino que realmente hay veces en las que la piel pues tiene enfermedades como dermatitis, alergias, vitiligo, cualquier cosa que pueda ser más patológica que simplemente verse bien, pues la piel también es un órgano, ¿no? Entonces crean medicamentos tópicos que no sean agresivos con tu piel y que ayuden a mejorar en caso de alguna infección, ¿no? Que son totalmente personalizados para ti. También está OncoPrecision, que como sabemos, bueno, en las etapas de cáncer avanzado, cuando ya te dan quimioterapias, lo que pasa es que te matan un montón de células, ¿no? Tanto enfermas como no enfermas, y eso debilita mucho al cuerpo. Y OncoPrecision lo que pretende es buscar alternativas para ser más específico con las células que sean enfermas y que sean esas las que desaparezcan y no sean también las células sanas, ¿no? Y que teniendo estas células sanas, pues tu cuerpo se pueda recuperar más fácilmente que si matas a todas, ¿no? Entonces, también este tipo de precisiones súper específicas, pues están desarrollando aquí gracias a los conocimientos que tenemos de microfluídica, de un montón de cosas que hemos aprendido de la naturaleza, entonces constituyen parte de la biotecnología. También está Cryosmetics, que son una marca de cosméticos que igual son amables con el microbioma de tu piel, es decir, con las bacterias, con los microorganismos que viven en tu piel, que es absolutamente normal, que está bien que vivan ahí bacterias porque te defienden, te protegen, mantienen la hidratación, te mantienen sano. Entonces, pues también cuidarlas, no con cosméticos genéricos, sino con uno que esté adaptado exactamente a tu tipo de piel, ¿no? Entonces, este tipo de empresas busca venir a hacerte una prueba de qué bacterias viven en qué cantidades en tu piel y entonces generar un cosmético que sea amable también con estos microorganismos, ¿no? Que son muy indispensables para nuestra salud. Y finalmente Feedbacks, que son vacunas orales para peces. Yo no sabía, o sea, nunca se me había ocurrido que los peces pues también se enferman y también pueden tener plagas o epidemias. Y esto, pues, aparte de afectarlos a ellos como especie, cuando se habla de la industria pesquera, pues también afecta, ¿no? Que haya plagas que no sean saludables los peces para consumo. Entonces, los peces normalmente se vacunan, pero esta nueva tecnología permite hacer vacunas que no sean invasivas y que puedan estar vacunando peces dentro de su mismo ambiente, ¿no? Con mucho menos impacto para ellos en la salud. Entonces, pues es una locura, a veces se nos cierra un poco el mundo, por ejemplo, cuando trabajamos solo con farma, creemos que todas las revoluciones están ocurriendo ahí, pero también hay en agricultura y luego también hay en tecnología y luego el metaverso y luego están tantas cosas ocurriendo al mismo tiempo que es muy fácil perder perspectiva. Entonces les presenté estos ejemplos por si no conocían alguno, puedan googlearlo, puedan emocionarse de saber que ya estamos haciendo chamarras con tela de arañas y que estamos imprimiendo 3D órganos y que hay un montón de cosas en la ciencia que en verdad estamos, o sea, todo está por descubrir y que si nos interesan estos temas, estamos en el mejor momento, con la mejor edad, con la mejor disposición para realmente hacer un cambio que impacte en la humanidad, ¿no? Entonces, pues a mí la biotecnología me apasiona porque justamente puede incidir en todos los aspectos de nuestra vida, hasta en el maquillaje podamos utilizarlo. Entonces, pues si les gusta la biotecnología, qué bueno, si no la conocían, bienvenidos. Y pues seguramente la siguiente revolución después de la tecnológica va a ser la biológica. Entonces, más nos vale tener idea de lo que estamos hablando de una vez. Incluso si no tienen un perfil emprendedor, si quieren ser investigadores, si quieren trabajar en la industria, si quieren ser comunicadores de ciencias, hay muchísimas opciones de cosas que podemos hacer si no somos tan fans del emprendimiento o si todavía no estamos listos para tener un emprendimiento, seguir a uno o incorporarse a alguno. Por ejemplo, está la creación de nuevos protocolos, equipos. Hay tantas cosas por hacer en nuestros días en el laboratorio para hacerlos más eficientes, para hacerlos más confiables, para hacer procesos más rápidos. Entonces, la creación de protocolos es un área del conocimiento en verdad increíble, una como opción laboral muy viable.
hay empresas de todo tipo, salud, energía, movilidad, tecnología, todos están buscando un enfoque bio, aunque no lo crean. De hecho, hay, por ejemplo, Google tiene una parte que está metiendo un montón de dinero a biología para saber qué se descubre, cómo puede ayudar esto a la tecnología. Hay veces en las que hasta se ha pensado en que las próximas computadoras, los próximos dispositivos van a estar cargados por bacterias o por hongos y que ya no se va a necesitar tanto la energía eléctrica como tal, o estamos buscando nuevas formas de hacer todos los materiales, ¿no? A veces igual y en el futuro van a estar todas las cosas que antes eran de plástico hechas de micelio de hongos o algo así, ¿no? Entonces todo está por descubrirse. Otro punto bien importante en el que es absolutamente necesario que haya gente que conozca de ciencia, que le guste la ciencia, es la regulación en todos estos procesos de biotecnología, porque a veces dejamos esa decisión de la regulación a la gente de gobierno que no tiene precisamente quizá mucha idea del contexto científico, y a veces pues no es la mejor decisión, no pueden tomar la mejor decisión porque no tienen la mejor información disponible. Entonces es muy importante también estar como que con un ojo ahí en la regulación y quién le está haciendo. También hay organizaciones no gubernamentales, que no todo es industrial, no todo es gobierno y no todo es emprendimiento, y pueden ser cosas como con motivos de conservación, pueden ser consultorías, pueden ser cámaras de comercio para potenciar el uso de diferentes tecnologías a las que ya tenemos que han quizá contaminado mucho. Entonces es importante también llevarse ahí por encimita, saber cómo funciona el mundo y cómo podemos ofrecer la ciencia para que realmente sea útil a la humanidad, ¿no? Y finalmente, la investigación básica o aplicada es súper, súper clave para seguir desarrollando todas estas cosas. No es como que las empresas decidieron, se les ocurrió algo y se logró. No, es que realmente han estado leyendo todo lo que se ha hecho en ciencia básica y han buscado aplicaciones para eso, ¿no? Entonces, me parece que también es bien importante que si quieren ser investigadores, les encanta estar metidos en el laboratorio, pues generen conocimiento para pues aprender nuevas cosas, a veces solo por del gusto al conocimiento, ¿saben? Y finalmente, otra cosa que creo que es increíble, que creo que nos interesa a todos porque estamos en este tipo de reuniones, es comunicar o divulgar o difundir la ciencia, como sea, como puedan, con videos, con historias de Instagram, con infografías, eh, personalmente con otras personas, comunicar lo que hacen los científicos y cómo lo hacen, en verdad que tiene un impacto increíble a largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta pandemia quizá nos fue un poco mal porque hay un montón de gente que todavía no entiende cómo funciona la ciencia, pero también tuvimos una gran aceptación por la gente al aceptar las vacunas. Digo, los antivacunas son un porcentaje mínimo en todo el mundo, ¿no? Porque en general pues hemos hecho un trabajo eficiente en comunicar lo buenas que son las vacunas en este caso o los medicamentos en general. Entonces, comunicar ciencia es fundamental, nunca está de más, y creo también que todos deberíamos practicarla, al menos en alguna parte de nuestra vida, que no sea solo como docencia con gente que ya está entusiasmada por la ciencia, sino contarle a otras personas que no tienen idea para que en verdad sepan lo fascinante que es trabajar con ciencia. Y bueno, ¿por qué la plática se llama plásticos y microplásticos y no he hablado al respecto? Bueno, yo soy una gran entusiasta de limpiar el planeta. Yo he decidido que mi objetivo en la vida es acabar con la contaminación por plástico en el mundo, ¿no? Mientras hacía mi tesis me di cuenta de que la contaminación por plástico era un problema gravísimo que nadie alrededor de mí estaba tratando, que había que hacer algo por la contaminación de plástico que había en el mundo. Entonces me puse a investigar al respecto y porque yo tenía una maestra de genética, ¿no? Y entonces esta maestra de genética nos contó que su área de investigación era justamente trabajar con bacterias y con hongos que degradaran el plástico. Entonces, a mí, pues yo dije, pues suena como que muy abstracto, muy extraño, ¿no? Entonces me invitó a su laboratorio y fui a su laboratorio y lo que vi ahí me dejó absolutamente impresionada. Cuando yo llegué, lo primero que vi fue un pequeño honguito en un matraz comiéndose un pedazo de espuma, así espuma, bueno, como de esponja, ¿no? Como la que lavan los trastes. Bueno, pues el hongo se lo estaba comiendo.
Entonces, cuando yo vi eso, me di cuenta de que ahí estaba la solución a toda la contaminación por plástico. O sea, si había un hongo que se podía comer ese plástico, pues claramente podríamos tener una gran cantidad de hongos comiéndose toda la contaminación por plástico. ¿Por qué no, no? Obviamente, escalar ese proceso es bastante más complicado de lo que pensé, pero sin duda esa es una solución viable que no se nos había, bueno, que a mí no se me había ocurrido, que no había presenciado en ningún otro lado y que realmente podría ser súper eficiente, porque pues el plástico, ya lo hemos visto, está en todas las calles, está en todos los drenajes, está en el océano, está en la nariz de las tortuguitas. Entonces, pues bueno, necesitábamos saber cómo es que podríamos atacar este gran problema y normalmente el plástico pues medio que se recicla, pero cuando ya lo reciclas ya varias veces deja de tener la calidad óptima para hacer un buen producto. A veces lo incineran, la mayoría de él se queda en rellenos sanitarios que se supone que están controlados, pero bueno, ni están tan controlados, ni sabemos muy bien cómo controlarlos, ¿no? Entonces, eso es un problema mundial, la contaminación por plástico, sobre todo porque el plástico dura en nuestros océanos, en las calles, en el aire, probablemente muchos, muchos años. O sea, hay estudios que hasta 600 años podrían durar ciertos plásticos en el planeta. Entonces, imagínense que usamos algo de plástico por 10 minutos y se queda aquí 600 años, 7 u 8 generaciones después de que tú naciste, está ese plástico que usaste 15 minutos. Es un problema muy grave, ¿no? Que pues tenemos que cambiarlo con hábitos de consumo, con la industria, creando nuevas maneras de reciclaje, pero bueno, en este momento es inminente que hay un gran problema de plástico, ¿no? Está en todas las aves, no nos afecta solo a nosotros como humanos, sino nos llevamos de paso a todas las especies vegetales que no se pueden mover de donde están y a todos los animales, ¿no? Que confunden el plástico con comida. Y la verdad es que todo regresa. Si nosotros echamos toda nuestra basura al océano, los peces eventualmente se la comen y regresan esos plásticos ahora en forma de microplásticos a nuestro cuerpo. ¿Y qué ha pasado con los plásticos? Es que con el sol, con todo el tiempo que han estado expuestos, con la temperatura, con los rayos de ultravioleta, con todos esos factores que existen en el medio ambiente cuando están expuestos y olvidados estos plásticos, incluso en los basureros, lo que pasa es que se hacen pequeñitos, se trituran y esto crea los microplásticos, que los microplásticos son pedacitos de plástico que son de 5 milímetros o menos, y entonces están por todos lados. Ha habido estudios que los han encontrado en bosques, donde no es común que haya turismo, es decir, en un bosque, en medio del bosque random, que son incluso reservas en las que las personas no pueden ir, han tomado muestras y han encontrado microplásticos. También han encontrado microplásticos en desiertos, como un desierto en Irán, que igual no es para nada transitado, no es turístico ni nada. Fueron investigadores, tomaron una muestra de la arena y se dieron cuenta de que también ahí había microplásticos, en un lugar donde probablemente no ha habido humanos en muchos años. También, por ejemplo, en el Ártico han encontrado microplásticos tanto en las playas del Ártico como en el deshielo. Entonces, pues estas tres situaciones nos hacen preguntarnos, ¿no? De dónde viene este plástico. Y bueno, el plástico es tan pequeño que puede moverse con el viento. Entonces, la atmósfera también ha sido probada, le han puesto algunos filtros en algunas ciudades para ver si hay microplásticos y cuántos hay. Y se han encontrado una cantidad alarmante de microplásticos en ciudades como Hong Kong, en París y en otras ciudades de Alemania. Entonces, ahí están los microplásticos tanto en el ambiente como en, por ejemplo, si estamos comiendo una hamburguesa al aire libre, probablemente le caiga alguna cantidad de microplásticos. Entonces, esto podría ser un problema incluso de salud para nosotros y para todos los demás animales que comen plástico sin querer, al igual que nosotros, ¿no? Hace poquito se publicó un estudio de qué pasaba con peces que consumían microplásticos. Hicieron un estudio así con 4 peceras diferentes, con la misma cantidad de peces, en uno con agua súper limpia, súper filtrada, en otro con agua que tiene un poquito de microplásticos, la otra pecera con un poquito más y otra con muchísimo más microplásticos. Y se dieron cuenta de que los pececitos que estaban mucho más expuestos a microplásticos tenían problemas para nadar, los plásticos se quedaban en sus branquias, entonces ya no podían respirar bien,
y las pececitas que estaban ahí ponían muchos menos huevos que las que estaban en un ambiente sin microplásticos, y los embriones que estaban dentro de esos huevecillos tenían un ritmo cardíaco mucho menor. Entonces esto afectaba incluso a la generación siguiente, ¿no? Que es un cambio muy inmediato en temas de evolución. Entonces, pues sí es un daño grave que apenas estamos descubriendo todo esto de los microplásticos, porque pues el plástico no es un material viejo, ¿no? Tendrá unos 50, 60 años que empezamos a explotarlo de la manera en la que lo explotamos. Entonces, todos estos microplásticos son nuevos, están en el ambiente. También se han hecho estudios ya con ratoncitos. En su agua para beber les ponen microplásticos y ven cómo les afecta a ellos ahora si tragan cantidades de microplásticos constantes durante un tiempo, ¿no? Y también ha causado grandes problemas en su metabolismo, sobre todo de ácidos biliares, tienen afectaciones gastrointestinales y pues es un problema tener microplásticos en su organismo, y ellos son mamíferos que pues normalmente podemos de alguna manera imaginarnos cómo daña su cuerpo y extrapolarlo a cómo nos dañaría a nosotros, ¿no? Que somos mamíferos un poco más grandes, pero definitivamente causa problemas de salud. Y finalmente también hay un estudio que hicieron a personas, ya a humanos, de cuáles son las consecuencias de los microplásticos. Y no es que a los humanos los hayan enfermado o puesto en contacto así con microplásticos a propósito, sino que hicieron un estudio con un montón de personas que estuvieron en una fábrica de PVC, que es un tipo de plástico, y que durante muchos años, sin saberlo, ni siquiera ellos, ni sus jefes, ni muchos científicos, estuvieron expuestos a oler microplásticos todo el tiempo. Y estudiaron los pulmones de estas personas y estaban muy afectados porque pues todos estos microplásticos son componentes ajenos al cuerpo, ajenos a lo natural, y entonces se pegaban en sus pulmones y les causaban lesiones, ¿no? Lesiones que eventualmente pues se volvían cicatrices, y el tejido cicatrizado del pulmón pues ya no podía absorber el oxígeno pues con la misma eficiencia con lo que hace el pulmón sano. Entonces pues también estaban muy afectados de oler plástico tan constantemente por tantos años. Entonces, si seguimos en el descontrol de los microplásticos, probablemente pues nos pueda pasar un daño similar. Entonces, todo esto es terrible, el plástico parece ser lo peor que nos ha pasado. La verdad es que yo como química creo que el plástico es el mejor invento que ha hecho el hombre, porque, bueno, la humanidad, porque nos ha permitido avanzar en ciencia, en tecnología, en movilidad. Todos los catéteres que tenemos en la cirugía son de plástico, la cantidad de higiene que tenemos ha crecido gracias al plástico, los alimentos duran más tiempo en buen estado y se pueden desplazar o distribuir a diferentes lugares porque están empacados. Entonces, todo esto que es plástico nos ha ayudado muchísimo a progresar como humanidad. El problema es que pues le perdimos el valor, se nos hizo tan común, lo dimos por sentado, y entonces pues nos deshacemos de él y nos olvidamos de qué pasa con él. Y la verdad es que pues el problema es que no lo tratamos. Y la buena noticia es que tenemos ya ahora técnicas de reciclaje y tenemos más opciones para saber qué hacer con el plástico. Y aquí es donde se unen los dos temas, el plástico y la biotecnología que les conté. Existen bacterias pues, capaces, ¿no?, de comerse este plástico, de transformarlo tanto en azúcares, en cosas que ocupe su metabolismo, en CO2, en agua, llevarlo hasta compuestos de carbono básicos en el metabolismo celular. Entonces, los plásticos son polímeros, son moléculas gigantescas que se repiten y se repiten y se repiten, y están hechas a base de carbono. Entonces, por algunos años, las bacterias han ido evolucionando para poder ocuparlos como fuentes de carbono y transformarlos en su alimento. También hemos aprendido a diseñar enzimas para degradar y reconvertir el plástico. ¿Esto qué quiere decir? Ya no solo que la bacteria se lo coma y se acabe, sino que con enzimas especiales sepamos cuál va a ser el resultado de esa degradación y podamos transformarlo en materias primas para hacer más plástico u otros aditivos u otros compuestos químicos que nos sirvan para otras cosas, y entonces ya podamos vender eso que producimos y generar de alguna manera ganancias para seguir el ciclo, ¿no?, de deshacernos del plástico, transformarlo en otra cosa y venderlo. Entonces, esa es otra opción. Y finalmente también se ha logrado transformar
toda la basura, todo el plástico, en combustibles, tanto para automóviles como energía eléctrica, para pues dar nuevas fuentes alternas de energía utilizando algo que ya habíamos descartado como algo inservible que es la basura. O también llevarlo hasta que sean alimentos. Entonces profundizaré en esto más adelante. La historia de cómo se descubrió esto de que las bacterias comían plástico se remonta hasta los años 80, cuando nos dimos cuenta de que el plástico empezaba a ser un problema. Ya veíamos ahí plástico tirado en la calle, de repente una bolsita flotando en el mar, y hubo unos científicos japoneses que se dieron cuenta de que había un honguito, bueno, una cosita ahí viva, creciendo en PET, que es el tipo de plástico, yo creo que más común que hemos visto, el que está hecho en las botellas de agua o de refresco. Y estas bacterias eran capaces pues de utilizar ese PET como única fuente de carbono. Entonces la estudiaron más, se dieron cuenta pues de que si la bacteria podía transformarlo con un rendimiento pequeño, pero pues al fin y al cabo no había una solución biológica, nadie había pensado que esto pudiera ser posible. Y poco a poco se fueron descubriendo diferentes cepas en diferentes partes del mundo que pues eran capaces, bueno, tanto bacterias como hongos, de comerse el plástico. Y aquí en México tenemos varios, yo creo que como unos 10 grupos de investigación que se encargan de ver cómo es que bacterias u hongos degradan diferentes tipos de plástico y crear algún modelo que pueda funcionar para degradar plástico y pues eventualmente hacerlo económicamente rentable. También en Francia, en Irán, han encontrado este tipo de bacterias que han evolucionado para alimentarse de plástico. Hay diferentes tipos de plástico y uno de los grandes problemas que tiene el reciclaje, que ya se hace, como el normal, pues el físico, que normalmente lo que hacen es lavar el material de plástico, triturarlo y después calentarlo o presionarlo con prensas industriales para hacer nuevos productos. Uno de esos problemas es que cuando el plástico está combinado, pues no se puede reciclar tan fácilmente. Entonces, por ejemplo, en una botella de agua está la botella, que está hecha de lo transparente, de un tipo de plástico, y después está la tapa, que es de otro tipo de plástico, y luego está la etiqueta, ¿no? Que es otro tipo de plástico, y luego esa etiqueta está pintada con diferentes colores, que son otros tipos de plástico, y encima un abrillantador, y porque nos gusta que sea muy brillante todo, entonces es otro tipo de plástico, y encima está pegada a la botella con otro adhesivo, que es otro tipo de plástico. Entonces ahí ya tenemos 5 o 6 tipos de plástico en un solo producto y, y el reciclaje de una botella pues se encarga de un tipo de plástico, pero no de todos ellos y menos cuando están juntos. Y ahora descubriendo a diferentes tipos de bacterias que pueden degradar diferentes tipos de plástico, pues ya nos da muchas más opciones para crear ahora sí comunidades bacterianas que puedan degradar el plástico que ya está combinado. Entonces, pues esta es una solución probable, viable, que se está experimentando para saber realmente qué podemos hacer con todos los productos que ya están en el mundo, que ya están contaminando. Y como les decía, no solo se puede transformar el plástico a más plástico o a botellas a otras botellas o botellas a portarretratos o cosas así, sino que, por ejemplo, un investigador en la Universidad de Cambridge logró degradar el plástico, más bien usar una botella así de PET que ya estaba en la basura y transformarlo en energía generar para generar carga en su celular y logró cargar su celular por 12 segundos. Entonces, imagínate que de repente un día llegas y conectas tu celular al bote de basura y se carga, ¿no? Entonces, es increíble y esto es muy posible. De hecho, ya se ha hecho y se está investigando en cómo hacerlo. Este investigador hizo únicamente eso con cosas electroquímicas, no tanto biológicas, pero pues también trabaja con biotecnología y pues si se juntan esas dos áreas de las ciencias, pues podemos definitivamente pensar en nuevas fuentes de energía. También otra investigadora en la Universidad de Edimburgo logró transformar el PET, este plástico, en vainillina, que es un compuesto que se usa en la repostería para dar un sabor dulce y pues que es perfectamente sano de comer porque toda la bacteria que ella diseñó transforma todo el PET, así como que átomo por átomo, casi casi, para que al final la vainillina sea un producto seguro y no sea como
derivado del petróleo, que no pueda tener como problemas para consumo, sino que simplemente es una nueva molécula por completo que pues puede ser comestible sin ningún problema. Y también hay otros investigadores que han logrado transformar el plástico en proteína comestible, como esta que se comen las personas que van al gimnasio y se hacen licuados de proteína y así. Bueno, pues transformar el PET por medio de bacterias para transformarlo en este tipo de proteínas. Y hay muchas más empresas que están ya trabajando en esto. Carbios es quizá de las más grandes, que utiliza bacterias y enzimas para transformar el plástico en productos que pueda vender y entonces tener ahí una verdadera economía circular de transformar lo que llamábamos basura en otros productos que se puedan vender y generar ingresos. También está Mura, que utiliza técnicas igual electroquímicas para transformar la basura en otros compuestos que se puedan vender. Tenemos aquí en Latinoamérica PetStar, que es la planta más grande de tratamiento de plástico, en la que llegan un montón de botellas. Todos esos camiones de botellas vacías que vemos en las carreteras muy probablemente vayan a Carbios, a PetStar, que está en Toluca, para transformarla en más botellas. Es la planta más grande de Latinoamérica y pues es de Coca-Cola y transforman envases ya utilizados en envases nuevos. Y finalmente está The Ocean Cleanup, que es una empresa, pues es una organización holandesa que se encarga de mandar barquitos por ahí al océano y a recoger toda la basura que, que ya se quedó en el océano, ¿no? Entonces recoge la basura del océano y la trae de nuevo a tierra firme para poder tratarla. Y empresas de calzado, empresas textiles han empezado a utilizar botellas o productos de plástico para hacer nuevos productos, pues ya sea de calzado o vestimenta, y que sean de telas recicladas y de alguna manera disminuir el impacto, ¿no?, que tienen al generar sus productos. También ha habido algunas iniciativas para hacer carreteras hechas de plástico reciclado. Solo hay que pues tener cuidado ahí con los microplásticos que se generen, o cuando llueva y si les da el sol, pues que no vayan ahí a regarse por todos lados y generar más microplásticos. Pero bueno, si se tiene en cuenta este impacto y se tienen acciones para mitigar este efecto, pues es súper válido, ¿no?, transformar un plástico que ya nadie usa por una carretera que pues sí se le dé el uso correcto. Y también varios investigadores brasileños han encontrado cómo transformar diferentes tipos de plástico en combustibles para los automóviles. Entonces también esto es una cosa increíble que está ocurriendo tanto en Latinoamérica como en el mundo. Entonces hay muchas posibilidades electroquímicas y bioquímicas y científicas, más lo que se acumule, para tratar todo el plástico. Y bueno, si todo esto les gustó, les pareció interesante, tanto lo de la biotecnología, de todas las empresas loquísimas que están cambiando el mundo, como pues todos estos proyectos de degradación de plástico, hay un montón de comunidades que pueden explorar. Les recomiendo aquí tomarle screenshots si no conocían alguna de estas entidades, como iGEM, como Rebel Bio, IndieBio. Todas estas son organizaciones, o Biotech, Redx y SendBioBeta, que están enfocadas en biotecnología, que te pueden explicar qué es, cómo es, y donde se están incubando y acelerando las nuevas empresas del futuro que están usando biotecnología para resolver problemas, ¿no? Entonces, iGEM es para estudiantes, por ejemplo, Biotech para todos los interesados en biotecnología o en general en ciencias en Latinoamérica, que quieren hacer un cambio, que quizá quieren emprender, pero no saben cómo, o que se sienten que a nadie más le interesa una plática de emprendimiento en Latinoamérica. Bueno, pues a nosotros en los Biotech, sí, es que yo soy parte de los Biotech. Entonces, pues aquí hay una gran comunidad, en verdad, en Latinoamérica de gente interesada, ¿no? SynBioBeta ya es un evento bastante más grande donde se presentan las grandes empresas de biotecnología, cómo van creciendo y cómo se combina con la tecnología. Y finalmente Gridix, Rebel Bio e IndieBio son aceleradoras. Las dos de arriba, Rebel e Indie, son del Reino Unido y de Estados Unidos, pero Gridix es de Latinoamérica. Especialmente le interesan proyectos de biotecnología que se desarrollen aquí en Latinoamérica. Entonces, si tienen una idea, incluso si solo está a nivel de idea y les gustaría hacer un proyecto, pues pueden acercarse a ellos y ver
cómo es que pueden ayudarlos a crecer su idea, a encontrar un equipo, a encontrar más personas con las que asociarse y conocer las empresas que se están creando. Muchas de las que mencioné se acercaron a Gridix y Gridix los apoyó para pues seguir desarrollando su empresa. Y finalmente, como les digo, yo creo que es deber de todos, científicos, no científicos, entusiastas de la ciencia, hacer divulgación. Y, por ejemplo, a mí me apasiona el tema de los plásticos y microplásticos y me puse a hacer aquí unas infografías muy divertidas. Y entonces como que más gente tomó conciencia de qué son, cómo evitar que se generen, qué hacer cuando los encuentras. Entonces, hablando de plásticos y microplásticos, creo que todos los que nos apasiona un tema, pues deberíamos compartirlo con los demás para generar un cambio. Entonces, cualquiera que sea el tema que se apasione, eh, haz algo al respecto, videos, Insta Stories, lo que sea, dando a conocer qué es y por qué te interesa un tema, y seguramente encontrarás a un montón de gente a la que también le interese. Así que, pues bueno, gracias. Eso ha sido todo. Si tienen dudas o comentarios, este es el momento. Y pues igual ahí les dejo mis redes. A mí me encuentran como Telma González en Facebook, por si quieren ahí charlar o lo que sea, o en LinkedIn. Y con mi proyecto de infografías, que es biotelmología. Entonces, pues muchas gracias y pues de nuevo vuelvo a ustedes con dudas y preguntas. Bueno, para las dudas y preguntas pueden abrir su micrófono en orden o pueden escribir sus preguntas en el chat y las podemos ir leyendo. Garciela Aquetzali pregunta si puedes repetir tus redes sociales, por favor. Claro, sí, yo creo que pongo la presentación. ¡Pam! Ahí mero. Que cargue y listo. Ay, no carga, qué tragedia. Ahí está. Ahí estoy, está, ahí me encuentran. Ok, Carla Bello tiene un comentario, dice muchas gracias por compartirnos tu punto de vista hacia la biotecnología y tu experiencia en la ciencia. Pregunta, ¿algún programa que recomiendes dentro del área de investigación? Pues en cuanto a investigación, a mí siempre me ha gustado conocer cosas acerca de, por ejemplo, yo en mi tesis hice metagenómica para saber qué era exactamente lo que estaba ocurriendo en la bacteria mientras degradaba el plástico, ¿no? Como que qué enzimas eran las que estaban produciendo, qué genes se prendían, cuáles se apagaban. Trabajamos con bacterias completamente sacadas literalmente de un basurero. La investigadora principal se dio cuenta de que en un basurero había eh, había un como colchón, bueno, como sofá, y parecía que se estaba echando a perder, pero era todo plástico. Entonces dijo, quizá aquí hay bacterias que comen plástico. Entonces se llevó literalmente ese pedazo de sofá a su laboratorio a investigarlo. Y ahí fue donde pues ya vimos que sí eran bacterias, que sí se alimentaban únicamente de plástico y pues que poco a poco, ya cultivándolas en el laboratorio, nos dimos cuenta como de qué rutas seguían para comer plástico. Y es una locura porque en el laboratorio, así como que la pieza más preciada que tenemos son justamente ese pedazo de sofá con esas bacterias ahora ya muertas, pero sí es muy divertido, ¿no? Que nuestra pieza más valiosa sea basura.
Entonces, pues poco a poco nos dimos como la tarea de investigar cuáles eran los genes que estaban involucrados en esta degradación y pues cómo poder mejorar ese sistema y cómo entenderlo. Entonces, ese es lo que hacíamos en el laboratorio de bioquímica y pues más adelante ya nos dedicamos a ver cómo se podía escalar este proceso. Entonces, pues a mí siempre me ha gustado un poco eso, ¿no? Como meternos en las enzimas y ver qué es lo que pasaba en las bacterias y cómo se comportaban, cómo habían evolucionado para comerse algo tan nuevo, ¿no? Que es el plástico de los últimos 100 años, ¿no? Cuando las bacterias aquí, pues tienen miles y miles de años. Muy interesante. Otra pregunta de Grisel Zamarrón. Comenta, estoy estudiando biotecnología y este es el área que me interesa. ¿Qué me recomiendas para ir empezando a adentrarme? Pues si este es el área tal cual de plásticos, yo creo que es muy importante, si estudiaste biotecnología, pues aprender un poco de la química, de cómo se hacen los plásticos, ¿no? De dónde vienen, cómo se hacen, para poder entender cómo los podemos deshacer. Por ejemplo, yo soy química y me pasó al revés. Yo conocía muy bien qué eran los polímeros y qué eran los plásticos y todo esto, pero no entendía como del todo cómo actuaban las bacterias. Entonces me costó trabajo aprender esa parte. Entonces, si tú ya estudiaste algo que tenga que ver con bacterias y sabes cómo funciona el metabolismo, enzimas y todo, pues ahora lo importante sería aprender cómo son los plásticos que ya existen y también los nuevos plásticos que se están generando, ¿no? Porque hay un montón de nuevos plásticos que sí biodegradables y compostables y cosas así. Entonces, saber bien cómo están hechos los materiales, porque es la única manera en la que vamos a saber cómo tratarlos y cómo transformarlos. Muchas gracias por la respuesta. Andrea González comenta, muchísimas gracias por la plática. Desconocía la diversidad de empresas existentes con enfoques biotecnológicos en Latinoamérica. Asimismo, la repercusión que representan los microplásticos en la actualidad y las nuevas alternativas, tratamientos para entender esta problemática. ¿Cuál alternativa le parece de mayor provecho en México? Pues yo creo que tanto en México como en el mundo, lo más importante es entender que aparte de que tenemos un problema, la única manera de solucionarlo es tratando el plástico que ya existe. Porque a veces se van mucho tanto los gobiernos como pues las personas, los consumidores en general, por decir, ah, no, pues ya no consumo plástico, mejor este nuevo biopolímero, no sé qué, o esto que se supone que es compostable, y al final terminas tirando toda la misma basura y no se le da el tratamiento adecuado. Entonces, más allá de tener nuevos materiales o de generar nuevas cosas que sean muy innovadoras, hay que entender qué es lo que estamos consumiendo, saber que lo que desechamos no es basura, que la basura no existe, no hay tal cosa como basura, sino que todo es parte de un ciclo y que tenemos que cerrar ese ciclo para el plástico, ¿no? O si no, la naturaleza nos va a hacer cerrarlo, como lo ha hecho ahora llevándonos los microplásticos de vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que el mejor camino, aparte, pues de tratar de reducir en la medida de lo posible el uso de plástico, pues es ponerle más atención a todos los métodos de reciclaje, buscar nuevas opciones para el biorreciclaje. Por ejemplo, una de las opciones también es incinerar el plástico y generar energía con lo que se genere de calor. La verdad es que esto tiene una eficiencia muy baja, pero es una opción también, ¿no? Que en países como Noruega, como en Suecia, se hacía muy seguido y pues era la opción que ellos daban. Y de alguna manera pues transformaban el plástico en cenizas y en energía. Entonces, de alguna manera pues no tienen el problema de contaminación por microplásticos tan grave como otros países que simplemente dejaron ahí su basura. Entonces, pues yo creo que es poner más atención a temas de reciclaje, reducir nuestro propio consumo de plástico y de alguna manera poner presión en las industrias, en los nuevos lugares locales para no seguir generando basura o, bueno, contaminación por plástico o todas estas pequeñas eh, como contribuciones a la contaminación que nosotros hacemos. Por ejemplo, en Instagram, luego cuando pides cosas, te llegan tu producto y como que con stickers y con tarjetita de agradecimiento y con ahí un llaverito, cosas así. La verdad es que esas son cosas innecesarias, ¿no? Hay como que darnos cuenta de eso y tratar de hacer cambiar a las personas para saber que nada de eso es necesario y que realmente se vuelve contaminación.
Entonces, estar consciente de cómo contaminas y de qué hacer con las cosas que utilizas es el paso número 1. Y pues buscar alternativas, centros de reciclaje, pues sería el paso número 2. Muy bien. Y para última pregunta, Fátima Mendoza pregunta, ¿también podría ser viable utilizar plásticos para crear losetas para pisos? Esta idea la tenía mi hermana para un proyecto en la prepa. Muchísimas gracias por la conferencia, muy interesante todo. Sí, sí, de hecho hay muchas empresas que hacen láminas de plástico comprimido, creo que le llaman, que igual agarran plástico, lo trituran, lo compactan y hacen pequeñas tablas para repisas, hacen mesas y todo. Y a veces, por ejemplo, las barnizan para que los pequeños pedacitos de plástico pues no se deshagan, y esa es una buena opción porque le das más tiempo de vida a los plásticos, ¿no? Es una buena opción. Sin embargo, pues no es el destino final del plástico. Eventualmente eso, pues si se rompe, si se mancha, si cambias de mesa, va a ir de nuevo a la basura, ¿no? Entonces, es una solución, me parece, como a mediano plazo, lo cual está muy bien, darle más vida, más tiempo de vida a un plástico, más bien más tiempo de uso, porque de que vive ahí por años, ¿no? Entonces, me parece una buena idea para comenzar, pero definitivamente pues no terminaría con el problema de la contaminación por plástico, pero pues sí lo detendría. Entonces, pues me parece una buena idea, y si hay un mercado para eso en la comunidad local donde estén, pues excelente, yo creo que está increíble intentarlo. Bueno, me parece que se va a terminar la llamada. Por último, me gustaría compartirte un reconocimiento y agradecerte de parte de GLOB por tu tiempo y disposición. Sí,